Cantante decía: en el mundo en que yo vivo siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Y los barrios se erigen y se diseñan sus calles, sus vías, sus caminos, y también casi encontramos cuatro esquinas en toda manzana. Y esas manzanas se concatenan y forman urbanizaciones, barrios, etcétera. Pero en esa esquina nacen y se reúnen diariamente el vago, el ocioso, y de ahí surgen las pequeñas pandillas, y surgen y se planifican crímenes, y se planifican robos, hurtos, atracos, y se van deformando las mentalidades, y se van deformando todo aquel individuo que por A o B motivo forma parte luego más tarde de la delincuencia de las grandes metrópolis. Y de esa manera también se forman policías y gente especializada en acabarlos por sus delitos, por sus cuestiones. Y así fue como en Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla, en una época de limpieza, surgen muertos por doquier, y el que más llamó la atención fue un esqueleto dentro de un tanque de hierro lleno de brea. ¿Cómo pasaría eso, profesor Robinson? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué ha sucedido? Entre esquina y esquina nace el ocioso y se reúnen luego más tarde para delinquir. No hay más nada que hacer, ya no se busca trabajo como antes, que se iban a la fábrica y se tocaban la fábrica, necesitan, hay vacante, hombre, sí, puedes enganchar enseguida, y se iban arreglando los papeles. Todo eso ha cambiado desde que cambiaron las leyes laborales y desde que cambiaron las formas de contrato, y nacieron las bolsas de empleo y una cantidad de cosas que entonces ya el trabajador se ve sometido mucho más veces al ocio, y los jóvenes ya no salen a buscar trabajo si no es por recomendación política, si no, entonces por eso nace y se prolifera la asociación para delinquir. Así fue como nació el sábado sagrado de la delincuencia en Barranquilla. Sucedió que por allá en los años en que el burro de los playones de La Guajira se deja a un lado y se monta en avión, y se ven analfabetas por doquier en foto, y detrás una gigantesca biblioteca sin saber leer ni escribir. Se compraba todo con biblioteca y todo, porque era una época de mucha prosperidad en el cultivo, transporte, distribución de la marihuana en Colombia. Y así nació el sábado sagrado. Y en el sábado sagrado, unos jóvenes de un barrio tugurial de la ciudad, en su búsqueda por querer tener dinero para poder entrar al estadio, para poder tomar fría, para chicanear, para etcétera, etcétera, pero sin trabajar, van saliendo poco a poco de diferentes familias y forman bandas delincuenciales. Y esa banda delincuencial, una de ellas, con su cabecilla, el sábado sagrado, a quien le llamaban así, SS, sábado sagrado, planifican y se van a una residencia de la alta clase social emergente que surgió en esos años. Y alrededor de 6 jóvenes, penetran a una casa poderosa de un hombre poderoso. Se podría decir que de la mafia o de la clase social alta, de tal manera que los delincuentes de barriada
que vivían algunos en unas casuchas de tabla y todos tuguriales, ven el salir de pobre en un atraco a una vivienda que según ellos estaba pagando y que planificaron en 4 esquinas de un barrio tugurial, y se planificó el robo de tal manera que con los días aparece en el periódico que la casa, la mansión de don Christopher Arrullí había sido asaltada por unos jóvenes delincuentes. Y esos jóvenes delincuentes no dejaron huellas, solo quedaron registradas en las cámaras de la mansión cómo penetraron, cómo poseyeron a la sirvienta, violaron a unas señoritas y violaron y mancillaron y ultrajaron y obligaron al sexo en toda la forma a la mujer de un hombre pudiente y de poder dentro de la organización económica a que pertenecía. Por lo tanto, se enfrentan dos fuerzas: la fuerza de los míseros y de los pobres que caen en la delincuencia contra un hombre organizado y poderoso. No hay ninguna clase de huella aparte de una reseña que da la esposa del jefe de hogar y del hombre pudiente. ¿Quién dice que uno de ellos tiene una mano cercenada? Y así se registran algunos pasajes y quedan grabadas las violaciones y todos los vejámenes y porquerías que hicieron los delincuentes, como ensuciar de materias fecales toda la casa y voltear todo y irse riendo como si nada. Todo eso sucede en una ciudad bulliciosa, en una ciudad que festeja la selección Colombia, en una ciudad donde los alcaldes dicen que es un remanso de paz y de brazos abiertos al mundo, y que aquí no ha pasado absolutamente nada. Los periódicos y la prensa amarilla registran el hecho y pasa el tiempo y no se sabe nada de las violaciones internas en esa casa, de las mancillaciones, de las humillaciones y del dominio hasta doblegar la voluntad de personas que no tienen nada que ver con organizaciones ni con mafia, porque son miembros de una familia de un hombre poderoso. Entonces, solo hay una reseña: al hombre le falta una mano. Se activan las fuerzas investigativas y los detectives de la fuerza policíaca de la ciudad de Barranquilla, llamada el F2. Y con sus más sabuesos investigadores y sus más regios y firmes detectives, empiezan la búsqueda hoja por hoja de los delincuentes que a través de la historia han pasado por los anales y han quedado sus fotografías, sus huellas digitales y todo en los libros históricos de la institución. Y así descubren que hay un hombre que sí que le falta una mano y se llama SS Sábado Sagrado. Y Sábado Sagrado empieza a tener una persecución, una investigación sabuesal. Y Sábado Sagrado vive en un tugurio, pero se ha llevado una millonada y se ha dado una gran vida y se ha convertido en el terror de los mismos bandoleros, a quienes veneran, respetan y admiran, y se convierte en un gran líder. Pero los sabuesos del F2, los detectives entrenados e instruidos por la ley y la justicia para acabar cada vez que quieran a un
ladrón o a un delincuente, lo hacen. Así sucedió cuando la Mano Negra, así sucedió cuando las organizaciones de limpieza barriales, etcétera, etcétera, para que pudiera haber nuevamente tranquilidad, seguridad y paz. Seguramente fue lo mismo que hizo Álvaro Uribe Vélez cuando se dio cuenta que hombres armados entraban a la finca, a la hacienda, violaban, asesinaban, robaban y mantenían en un nerviosismo constante y perpetuo y un deterioro de la economía colombiana cuando eran saqueados, robados y violadas sus mujeres y sus vírgenes hijas. Entonces fue que se dio el crear una fuerza de entre los mismos campesinos hacendados para defenderse de los bandoleros, y a esto le llamaron autodefensa. Que después se haya salido de la mano y cada uno se haya convertido en líder, hacer su propia organización y su propio canje dentro del gran mundo de la macrodelincuencia, ya es otra cosa. Pero el presidente en ese momento, Álvaro Uribe Vélez, hizo lo que tenía que hacer para protegerse y proteger a la clase pudiente económica feudal de Colombia. Lo demás es otra cuestión y ya ahí sí no me meto en esos temas, pero creo que en Barranquilla, ante el auge de la violencia, el saqueo, el robo y el atraco, se creó una mano negra en una época y después el F2 se organizó para acabar con esta banda peligrosa que asaltaba residencias en lo alto de la ciudad. Ya la prensa no decía nada hasta que alrededor de unos meses en Puerto Colombia, después de pasar Boca Cenizas, un tanque de hierro flotaba y flotaba y flotaba y llegó a las orillas, y algunos bañistas y algunos de hombres de puerto residenciados en puerto observaron el gigantesco tanque que parecía de tínero, parecía de gasolina, y van y se dan cuenta que es una mole de brea seca y empiezan con hachas y sierras a descuartizar la brea, a arrancarla pedazo por pedazo, y se llevan la sorpresa cuando descubren un esqueleto dentro del tanque de brea que primero fue hirviente, y ahí metieron al individuo y el individuo se convirtió en hueso y lo arrojaron al río, y el río lo llevó al mar y el mar lo llevó a la playa, y en la playa encontró hachas, picos y sierra hasta destruir toda la brea y quedar por dentro el esqueleto de un hombre. ¿Quién era el famoso y reverenciado Sábado Sagrado? Continuaremos en la próxima con limpieza en la ciudad. Y el amor de Dios es maravilloso. Y el amor de Dios es maravilloso. Es maravilloso el amor de Dios.